El 90% de las personas no entiende esto. No es que Dios se aleje de nosotros, es que nuestros hábitos diarios construyen muros invisibles que apagan su voz. Hay pecados silenciosos, cotidianos, que entran como gotas y terminan convirtiéndose en un río que arrastra nuestra comunión con el Padre. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque tu corazón todavía siente esa necesidad profunda de volver a Dios, de restaurar lo que el mundo se ha empeñado en desgastar. Y eso ya te hace distinto, porque la mayoría ni siquiera quiere reconocer que se ha alejado. La verdad es simple y al mismo tiempo incómoda. Los pecados diarios no siempre son espectaculares, no siempre llevan ruido, escándalo o destrucción inmediata. La mayoría son pequeños hábitos que normalizamos, pensamientos que dejamos crecer, actitudes que justificamos, decisiones que aplazamos. Igual que la erosión desgasta una roca lentamente sin que nadie lo note, así nuestra vida espiritual se debilita cuando toleramos lo que Dios ha dicho que debemos abandonar. Y lo más peligroso no es el pecado grande, sino el pequeño que se repite, el que parece inofensivo, el que te convence de que no pasa nada, pero sí pasa. Pasa cada vez que escuchas una voz dentro de ti que te dice ora y la ignoras. Pasa cuando el Espíritu te corrige y tú justificas tu reacción. Pasa cuando sabes que algo está mal, pero tu deseo de comodidad te parece más urgente que tu deseo de santidad. Pasa cuando lo que Dios quiere se vuelve opcional, mientras lo que tú quieres se vuelve obligatorio. Y aquí está la verdad que nadie quiere admitir. La distancia espiritual no se siente al principio, se nota después, cuando ya estás frío, cuando ya estás vacío, cuando ya no lloras al orar, cuando ya no escuchas nada al leer la Biblia. Jesús lo dijo con claridad: velad y orad para que no entréis en tentación. No dijo para que la tentación no venga, porque la tentación vendrá siempre. Lo que Jesús dijo fue para que no entres, porque la entrada es voluntaria, no accidental. Nadie cae de repente. Primero se descuida, luego se enfría, luego se justifica y al final se aparta. La caída siempre empieza con una concesión pequeña, un minuto sin orar, una actitud sin corregir, un deseo sin entregar, un pensamiento sin confrontar. Por esto, este mensaje no es para asustarte, sino para despertar tu espíritu. Jesús no vino a hacerte sentir miedo, vino a revelarte el camino de regreso. Hay 5 pecados comunes que, si no los discernimos, se convierten en barreras gruesas entre Dios y nosotros: la tibieza espiritual, el orgullo, la falta de perdón, la envidia silenciosa y el amor desordenado al mundo. No son pecados llamativos, pero son persistentes. Y el enemigo no necesita destruirte con algo grande cuando puede debilitarte con algo pequeño. Igual que una grieta en un muro se ignora hasta que un día todo se derrumba, así estos hábitos pueden destruir lo que en apariencia parecía sólido. La buena noticia es que Jesús no expone la herida para avergonzarte, sino para sanarte. Hoy Dios quiere que entiendas esto. Tú no estás lejos de Él porque seas malo, débil o indigno. Estás lejos porque, sin darte cuenta, has permitido que estos pecados cotidianos entren como sombras en tu corazón. Pero aún la sombra más espesa se disipa con un rayo de luz. Y Jesús sigue siendo esa luz. Él no retrocede cuando pecas. Tú eres quien retrocede. Y aún así, Él te sigue esperando. Piensa en esto. Si sientes convicción, es porque el Espíritu Santo todavía te habla. Eso significa que no estás perdido. Significa que puedes volver hoy mismo. Este es el momento. Este es el llamado. No lo ignores, no apagues su voz. Todavía estás a tiempo. Nadie te lo dice así de directo. El pecado que más se normaliza, el que más cristianos destruye sin escándalo, sin ruido y casi sin dolor inmediato, es la tibieza espiritual. No es un pecado ruidoso, no es un pecado visible, no es un pecado que se publique, pero es uno de los más poderosos para apagar el fuego del espíritu. La tibieza es esa condición peligrosa en la que ya no estás completamente en el mundo, pero tampoco estás completamente en Cristo. Es ese punto tibio, gris, donde ya no hay pasión por buscar a Dios, pero tampoco suficiente rebeldía como para decir que te has apartado. Y esa zona intermedia es la más letal,
porque te convence de que estás bien, cuando en realidad estás estancado, seco, y poco a poco alejándote del Señor sin darte cuenta. Jesús no suavizó su opinión sobre la tibieza. Dijo que el tibio provoca náuseas espirituales. Y si lo dijo así, es porque la tibieza es un engaño profundamente destructivo. La tibieza empieza cuando la oración se vuelve opcional, cuando lees la Biblia solo si te sobra tiempo, cuando vas a la iglesia si te queda fácil, cuando tu relación con Dios depende de cómo te levantaste ese día. Y lo más triste es que muchos confunden rutina religiosa con fuego espiritual. Pero ir a la iglesia sin hambre no es lo mismo que adorar. Leer un versículo sin intención no es lo mismo que buscar revelación. Repetir una oración sin corazón no es lo mismo que hablar con Dios. La tibieza te hace funcional pero no transformado, presente pero no encendido, creyente pero no discípulo. Y ese estado es más peligroso que estar completamente frío, porque el frío reconoce que está lejos. El tibio no lo admite. Si estás escuchando esto, ya eres distinto, porque hay algo dentro de ti que todavía quiere más. Esa chispa es la prueba de que el Espíritu Santo aún te llama. Y si Él te llama es porque no quiere que mueras en un lugar donde Él nunca quiso que te quedaras. La tibieza no se rompe con emociones pasajeras, se rompe con decisión espiritual. Dios busca corazones decididos, no perfectos. Busca gente que diga, Señor, no quiero seguir a medias. No quiero amarte solo cuando me conviene. No quiero servirte solo cuando siento ganas. Quiero ser tuyo completamente. Eso es lo que quiebra la tibieza, una rendición consciente. La Biblia dice que el fuego del altar no debía apagarse. No era un fuego ocasional, no era un fuego emocional, era un fuego constante. Y así debe ser tu búsqueda de Dios, constante, firme, seria. Porque la tibieza te roba convicción, te roba visión, te roba propósito. Te hace creer que tienes tiempo, que nada es urgente, que puedes posponer tu vida espiritual para más adelante. Pero más adelante es una trampa. Luego es una cárcel. Cuando pueda es una mentira del enemigo. Lo único que existe es hoy. Y si hoy no te enciendes, mañana será más difícil. La tibieza también nace del pecado que toleramos. Ese pecado pequeño, ese hábito incómodo, esa actitud que no corregimos porque no es tan grave. Pero lo que se tolera crece, y lo que crece domina. Por eso Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Pequeños pecados producen grandes distancias. Pequeñas concesiones producen grandes caídas. Y la tibieza espiritual es el terreno ideal para que otros pecados entren sin resistencia. Por eso es tan peligrosa. Hoy Dios te dice, vuelve al fuego. Vuelve a la oración que te quebraba. Vuelve a la adoración que te hacía llorar. Vuelve a la palabra que te confrontaba. Vuelve al primer amor. Porque la tibieza te aleja sin ruido, pero el Espíritu Santo te restaura con poder. No ignores su voz. Si sientes que te habla, es porque todavía hay vida espiritual dentro de ti. Y donde hay vida, puede haber fuego otra vez. El segundo pecado común que nos aleja de Dios a diario, aunque pocos lo reconocen con honestidad, es el orgullo. Ese veneno silencioso que se oculta detrás de buenas intenciones, palabras bonitas y conductas aparentemente correctas. El orgullo no siempre grita, a veces susurra, no siempre destruye de inmediato. A veces adormece el espíritu poco a poco hasta que el corazón deja de ser sensible a la voz de Dios. El orgullo es el pecado más antiguo, el primero que entró en el universo, el que hizo caer a Lucifer, y sigue siendo uno de los que más cristianos derriba hoy, no porque sea evidente, sino porque se camufla dentro de nosotros de formas que no vemos venir. El orgullo es la voz que dice, yo puedo solo, yo sé mejor, yo no necesito ayuda, yo no necesito que me corrijan, yo no necesito cambiar. Es la raíz de todos los pecados porque rompe la dependencia total de Dios y alimenta la falsa independencia del hombre. Jesús enseñó que solo los humildes heredan el reino, solo los que reconocen su necesidad, solo los que aceptan que sin Él no pueden dar ni un paso. Pero el orgullo hace lo contrario, te hace sentir autosuficiente, te hace creer que ya no necesitas orar tanto, que no necesitas buscar tanto, que no necesitas examinarte tanto. Y cuando dejas de depender de Dios, inevitablemente empiezas a depender de ti mismo. Y cuando dependes de ti mismo,
tarde o temprano, caes, porque ningún corazón humano puede sostener su propia vida espiritual sin la gracia de Dios. El orgullo te hace olvidar que el poder no está en tu fuerza, sino en tu vulnerabilidad delante del Señor. El enemigo no le teme al cristiano fuerte en sí mismo, le teme al cristiano humilde, quebrantado, que reconoce que depende de Cristo en todo. El orgullo también se manifiesta en la incapacidad de pedir perdón, de reconocer errores, de aceptar corrección, de recibir consejo. Muchas personas se alejan de Dios porque se niegan a admitir que están mal. Pero Dios no puede edificar sobre una tierra que se niega a ser removida. Dios no puede llenar un corazón que ya está lleno de sí mismo. Dios no puede levantar a alguien que no reconoce que ha caído. Y aquí está la verdad que golpea, pero sana. Para acercarte a Dios, tienes que vaciarte de ti. Tienes que rendir lo que eres, lo que piensas, lo que crees, lo que deseas. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. El orgullo es lo contrario de negar el yo. Es alimentar al yo, exaltarlo, escucharlo más que a Dios. Y eso siempre produce distancia espiritual. Si estás escuchando esto, es porque dentro de ti hay una semilla de humildad que Dios aún puede usar. Esa sensibilidad es la prueba de que el Espíritu Santo sigue trabajando en ti. Significa que no eres alguien perdido, sino alguien que puede ser restaurado, moldeado, transformado. Y eso ya te hace distinto a la mayoría, porque la mayoría prefiere justificarse antes que cambiar. Pero tú estás escuchando, tú estás despertando, tú estás entendiendo que el orgullo no es un simple carácter fuerte ni una opinión firme. Es un obstáculo espiritual que impide que Dios te lleve al nivel donde quiere ponerte. El orgullo también nos aleja de Dios porque nos hace olvidar su misericordia. Cuando crees que todo lo que tienes es por tu esfuerzo, tu disciplina o tu propia inteligencia, empiezas a tomar la gracia como un adorno, no como un fundamento. Y la gracia no puede operar en un corazón que cree que no la necesita. Por eso la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Escucha eso bien. Dios resiste al orgulloso. Eso significa que no importa cuánto ores, cuánto desees, cuánto te esfuerces, si tu corazón está lleno de orgullo, estás caminando contra la corriente de la voluntad de Dios. Pero si te humillas, si reconoces tu necesidad, si entregas tu autosuficiencia, Dios abre camino donde no había camino, restaura lo que estaba seco y enciende lo que estaba apagado. Hoy Dios te llama a soltar el orgullo, a reconocer tu necesidad de Él, a dejar de apoyarte en tu propia fuerza, porque donde se acaba tu orgullo, empieza su gloria, y donde empieza su gloria, comienza tu verdadera transformación. No ignores este llamado, deja que Dios derribe ese muro. Él quiere acercarte más, Él quiere levantarte, Él quiere sanarte. El tercer pecado que nos aleja de Dios a diario es la falta de perdón, una herida que muchos disfrazan de cuidado emocional, de así soy yo o de no quiero volver a sufrir, pero que en realidad actúa como una cadena espiritual que aprisiona más al que guarda el rencor que al que lo provocó. La falta de perdón es un veneno que toma quien fue herido, esperando que el otro se enferme. Por eso Jesús insistió tanto en perdonar, no para justificar lo que te hicieron, sino para arrancar de raíz lo que eso está provocando en tu alma. El perdón no niega el daño, lo sana, no borra la memoria, restaura el corazón. No cambia lo que pasó, pero cambia lo que el pasado estaba haciendo dentro de ti. Muchos cristianos viven orando, leyendo la Biblia, sirviendo, participando en la iglesia, pero sienten un bloqueo espiritual que no logran explicar. Y muchas veces ese bloqueo no proviene de pecado sexual, ni de idolatría evidente, ni de rebeldía abierta, sino de algo más silencioso, un corazón que todavía guarda dolor, enojo o resentimiento contra alguien. Jesús no dejó dudas. Si no perdonas a otros, tu Padre tampoco perdonará tus ofensas. No porque Dios quiera castigarte, sino porque tu corazón endurecido no puede recibir la gracia que se niega a dar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión espiritual que libera espacio para que Dios pueda obrar en ti sin resistencia. La falta de perdón
Es uno de los pecados que más distancia crea entre el creyente y Dios porque ocupa el lugar donde debería habitar la presencia del Espíritu Santo. Donde debería haber paz, hay resentimiento. Donde debería haber luz, hay sombra. Donde debería haber libertad, hay ataduras. Y esa carga interior te drena, te roba energía, te debilita espiritualmente. No solo te afecta emocionalmente, sino que apaga la sensibilidad espiritual que te permite escuchar a Dios con claridad. Un corazón herido se convierte fácilmente en un corazón endurecido, y un corazón endurecido pierde la capacidad de percibir la voz del Padre. Y sí, perdonar duele. Perdonar cuesta. Perdonar implica renunciar a tus derechos, a tu orgullo, a tu versión de la justicia. Pero Jesús no te pidió que perdonaras porque fuera fácil, sino porque es necesario. Necesario para tu alma, necesario para tu libertad, necesario para tu comunión con Dios. Cada vez que eliges no perdonar, estás eligiendo mantener la herida abierta. Estás eligiendo permitir que el pasado gobierne tu presente. Estás eligiendo alejarte del amor transformador de Jesús porque Él no puede reinar en un corazón donde el resentimiento es el rey. Si estás escuchando esto, significa que todavía tienes sensibilidad espiritual. Significa que el Espíritu Santo te está tocando, te está recordando nombres, situaciones, momentos que quizás creías haber dejado atrás, pero que todavía te atan. Esa sensación no es culpa, es invitación. Es Dios diciéndote: entrégame esto porque te está dañando más de lo que crees. Y si Dios te lo está mostrando, es porque Él mismo quiere ayudarte a liberarlo. Perdonar no es algo que haces solo, es algo que haces tomado de la mano de Jesús. Él conoce tu dolor. Él vio todo lo que te hicieron. Él no fue indiferente. Pero también sabe que si no sueltas, no sanarás. Y si no sanas, no avanzarás. Perdonar no significa volver a confiar, ni volver a permitir abuso, ni minimizar lo que pasó. Perdonar es soltar la deuda espiritual que esa persona tiene contigo. Es decirle a tu corazón: no te guardo, te entrego. No te cargo, lo suelto. No te retengo, lo libero. Y cuando lo haces, el cielo se abre, la presencia vuelve, la paz regresa y tu espíritu se fortalece. Porque solo los corazones libres pueden estar cerca de Dios. Hoy Dios te pide una decisión. No te pide emoción, no te pide lágrimas, no te pide que olvides. Te pide que sueltes, que entregues ese peso, que no sigas cargando lo que Él vino a llevar. Porque cuando tú perdonas, Él sana. Y cuando Él sana, Él restaura lo que pensabas perdido. Es tiempo de liberarte. Es tiempo de regresar a Dios sin cargas. Es tiempo de soltar para poder avanzar. El cuarto pecado que nos aleja de Dios a diario es la envidia silenciosa. Ese sentimiento que pocos reconocen, que casi nadie confiesa, pero que destruye más de lo que muchos imaginan. La envidia no siempre se manifiesta como odio abierto. A menudo se esconde detrás de comparaciones constantes, frustraciones inexplicables, incomodidad ante el éxito ajeno, o esa tristeza profunda que aparece cuando otro recibe lo que tú también querías. La envidia es un ladrón espiritual, y su primer objetivo no es lo que otros tienen, sino lo que tú pierdes, tu paz, tu gratitud, tu confianza en Dios, porque cuando la envidia entra, la adoración se apaga. Cuando la envidia crece, la comunión con Dios disminuye. Cuando la envidia domina, ya no ves la obra de Dios en tu vida, porque estás intentando ver la obra de Dios en la vida de otro. Este pecado es más peligroso de lo que parece, porque opera en silencio. La envidia no grita, murmura, no ataca de frente, toma el corazón por los bordes, te hace observar constantemente lo que otros logran y preguntarte por qué tú no, te hace sentir que Dios está bendiciendo a todos menos a ti, te hace creer que estás quedándote atrás, que tus oraciones no son escuchadas, que tus procesos son injustos, y cuando tu mirada deja de estar en Cristo para enfocarse en otros, inevitablemente te alejas del propósito que Dios diseñó para ti. La envidia te roba visión, te roba identidad, te roba dirección, te convierte en un
imitador de personas cuando fuiste creado para imitar solo a Cristo. La Biblia habla fuerte sobre este pecado. Donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y eso es exactamente lo que pasa en el alma del envidioso. Se perturba, se confunde, se debilita, se amarga. La envidia nunca aparece sola. Trae consigo comparación, orgullo, inseguridad, resentimiento. Por eso se convierte en una barrera espiritual tan grande, porque contamina todo lo que toca. El corazón envidioso no puede disfrutar las bendiciones pequeñas que Dios le da porque siempre está mirando las grandes que Dios le dio a otro. Y si no disfrutas lo que Dios ya te dio, jamás estarás preparado para lo que Dios quiere darte después. Si estás escuchando esto, es porque hay algo en tu interior que quiere ser libre, porque solo los que reconocen su lucha pueden ser transformados. Y déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho. Sentir envidia no te hace malo, pero permitir que se quede sí te aleja de Dios. La envidia no se vence fingiendo que no existe, se vence llevándola a la luz, se vence orando: Señor, limpia mi corazón, quítame este peso, enséñame a alegrarme por otros sin perder la fe por lo que tú harás conmigo. Se vence bendiciendo a quienes prosperan, se vence celebrando lo que Dios está haciendo en otros, se vence recordando que Dios no compite, Dios reparte, Dios no compara, Dios asigna, Dios no te ha olvidado, Dios te está procesando. La envidia nace cuando olvidamos que cada uno tiene un tiempo, un llamado y un camino distinto. Jesús nunca comparó a sus discípulos entre sí, nunca le dijo a Pedro que fuera como Juan, ni a Juan que fuera como Pedro. Dios no te pide que seas como nadie más, te pide que seas fiel donde estás. Si lo que otros tienen te incomoda, mira tu corazón, no la vida del otro, porque Dios nunca te dará algo cuando estás demasiado ocupado deseando lo que no es para ti. El enemigo sabe esto, por eso intenta meter la envidia como una sombra diaria para nublar tu visión espiritual. Hoy Jesús te dice: mira lo que he hecho por ti, mira lo que estoy formando en ti, mira lo que estoy preparando para ti. La envidia te roba la perspectiva, pero la gratitud te la devuelve, y cuando agradeces, el cielo se abre. Cuando celebras, tu espíritu se fortalece. Cuando te enfocas en Cristo en lugar de compararte con otros, el propósito vuelve a alinearse. Suelta la envidia, no te pertenece, y Dios no quiere que cargues algo que nunca provino de Él. El quinto pecado que nos aleja de Dios a diario, y quizás uno de los más comunes, es la tibieza espiritual. Esa actitud de vivir la fe de manera superficial, sin compromiso, sin profundidad y sin verdadera entrega. La tibieza no es rechazo abierto hacia Dios, pero tampoco es amor ardiente. No es rebeldía declarada, pero tampoco es obediencia sincera. Es ese punto medio peligroso donde el creyente cree que está bien solo porque no hace cosas malas, sin darse cuenta de que lo que está matando su espíritu no es el mal que comete, sino el bien que ha dejado de hacer. La tibieza espiritual aparece cuando dejamos de orar, pero seguimos diciendo que creemos. Cuando dejamos de buscar la presencia de Dios, pero continuamos hablando de Él. Cuando dejamos que la rutina, el cansancio, las distracciones dominen nuestro día, mientras el fuego interior se apaga poco a poco sin que lo notemos. La tibieza convierte la fe en costumbre, la obediencia en opción, y la relación con Dios en un simple recuerdo de lo que alguna vez fue más fuerte. Jesús fue claro y directo cuando habló sobre la tibieza. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una declaración fuerte pero necesaria. Cristo no rechaza al débil que lucha, ni al pecador que pide ayuda. Él rechaza al indiferente, al que ya no siente necesidad de su presencia, al que cree que puede vivir con un pie en la fe y otro en el mundo. La tibieza es peligrosa porque hace que el creyente deje de percibir su propia caída espiritual. No se siente mal, pero ya no crece. No siente culpa, pero tampoco siente pasión. No siente odio por Dios, pero tampoco amor por Él. Vaga en un estado neutral donde el alma se seca lentamente. Este pecado se instala en pequeñas decisiones, cuando pospones tu oración, cuando apagas el deseo de ir a la iglesia porque no pasa nada si falta una vez, cuando ya no abres la Biblia porque crees que más o menos la conoces, cuando comienzas a justificar lo que antes te dolía ofender, cuando empiezas a tolerar lo que antes te movía al arrepentimiento. La tibieza espiritual no llega como un impacto, llega como una brisa suave que adormece el espíritu hasta que ya no reconoces quién eras en Cristo. Para vencer la tibieza no necesitas emociones intensas, necesitas volver al principio, volver a ese momento en el que sentías hambre por Dios, volver al lugar donde orabas con sinceridad, volver al deseo auténtico de agradarlo, volver a escuchar su voz, volver a reconocer que sin Él no puedes,
que sin Él te pierdes, que sin Él te apagaste. Dios no quiere religiosos tibios, quiere hijos encendidos, hijos que lo buscan aunque estén cansados, que lo honran aunque estén ocupados, que lo siguen aunque no entiendan todo, hijos que no negocian su fe con el mundo. La tibieza se derrota con disciplina espiritual, con oración constante, con lectura diaria de la palabra, con ayuno, con adoración, con decisiones que honran a Cristo incluso cuando nadie está mirando. Cuando tomas estas acciones, el fuego vuelve, la pasión regresa, el espíritu revive. Esa chispa que parecía perdida se convierte en una llama que ilumina todo lo que haces. Recuerda, Dios no quiere personas perfectas, quiere corazones dispuestos, corazones que reconocen su necesidad de Él, corazones que deciden volver, corazones que dicen, Señor, enciende de nuevo en mí lo que se ha apagado. Si haces esta oración con sinceridad, Dios te restaurará. Él es especialista en devolver la vida a lo que parecía seco, pero Él espera tu decisión, tu entrega, tu deseo. Si este mensaje te habló al corazón, te invito a suscribirte, guardar este video para verlo de nuevo cuando necesites fortaleza espiritual, y si deseas apoyar este contenido, puedes hacer una donación a través de mi enlace de PayPal en mi biografía. Tu apoyo permite que sigamos compartiendo la palabra de Dios con más personas. Bendiciones.